Nuestros abuelos dicen que mirar a los ojos nos parecemos al venado, que eso es un irrespeto. Entonces, que por eso es que en nuestra cultura indígena a veces nosotros casi no miramos a los ojos. Cada que nos están hablando, nosotros estamos mirando en otra parte, menos mirándole los ojos a la persona, que entonces a eso también se debe. Y encontramos que en mirar a los ojos a las personas también nos podemos dar cuenta si nos están mintiendo, si nos están engañando. Esa es una manera. De estar hombro a hombro significa que las compañeras hemos venido también, yo diría que luchando hombro a hombro, y que debemos estar hombro a hombro con todo esto que tiene que ver en este proceso. Mi nombre es María Daisy Cristial. Soy indígena y pertenezco al Resguardo de las Delicias, Buenos Aires. Soy excombatiente del movimiento, primero era Autodefensa Indígena de Manuel Quintín Lame, luego ya lanzado al público se llama Movimiento Armado Quintín Lame, para defensas de las tierras de nuestras comunidades. Ingresé a los 13 años al Movimiento Quintín Lame. Fue una experiencia fue una experiencia muy buena, en la cual cuando ingresamos no era porque queríamos tomar las armas, sino por unos derechos que como nosotros como indígenas teníamos que tener, en la cual pertenecí allá, estuve allá. ¿Cuál era la estadía de estar allá? La estadía de nosotros estar allá era por un trabajo colectivo para nuestras comunidades indígenas, por la tenencia de las tierras. Pues en ese tiempo los terratenientes tenían las tierras en donde obligaban a nuestros papaces a trabajar y a ser esclavos de ellas, o sea, los trataban muy mal. El ejército también entraba, en donde los papaces de nosotros y con nosotros mismos íbamos y picábamos las tierras. Pues eso era como parte 2 o 3 de la mañana, en donde el ejército caía, la policía, y nosotros para defendernos, porque nuestros papaces nos llevaban muy pequeños, nos llevaban, entonces era a defendernos, no era con armas, sino era con tunas, en donde pues en eso fue que nosotros hicimos de irnos para un bienestar de nuestra familia y nuestras comunidades. En 1984, el 11 de noviembre, matan al padre Álvaro Ulcue, un sacerdote que venía apoyando a esta causa. En el transcurso de ese mismo año, en López Adentro, también hacen el desalojo de López Adentro, asesinan también, o sea, lo que más nos duele en ese momento es la muerte del padre Álvaro Ulcue. Entonces ya el Quintín no venía como Quintín, estaba organizándose buscando gente que pudiera apoyarlo, porque ya los dirigentes estaban muy perseguidos, tenían que ya prácticamente irse a la vida clandestina. Entonces se reúnen, piden apoyo al M-19, a otras organizaciones. De todas estas organizaciones, la única que pudo darle origen, diría yo, en la parte militar, fue el M-19. Eso transcurrió durante un año en la formación más que todo militar. Y el M-19 tuvo que desplazarse al Caquetá porque ahí empezó también muchos señalamientos ya. Entonces ellos se fueron para el Caquetá, y al Quintín ya los autodefensas tienen que formarse ya, irse ya prácticamente para el monte. La experiencia ya fue esa, la de nosotros fue esa, de nosotros llegar a integrarnos a ese movimiento,
porque no eran, como le dijera, eran autodefensas en ese tiempo, pero eran autodefensas de indígenas, más no eran de otras cosas que se decía que era, no, sino simplemente era indígena. Entonces en esa parte nosotros, por eso nos fuimos para allá. La experiencia ya dentro de allá, a nosotros nos colocaron a leer la legislación indígena, que como teníamos unos derechos, teníamos unos deberes. Entonces en esa parte nosotros comenzamos como le dijera, comenzamos a experimentar cosas que nosotros no habíamos visto. Entonces en esa parte fue muy bueno. Allá yo fui dentro del movimiento del Quintín. Eso fue una experiencia bien. Yo estuve como de teniente. Teniente allá era una parte que era militar y militar a la vez, pero a la vez era política organizativa, en donde a nosotros nos enseñaron que lo político organizativo venía con las comunidades indígenas. Entonces por eso fue que nos fuimos para allá, o sea, me fui más que todo yo por una ideología política organizativa para un beneficio para nuestras comunidades y nuestra familia. En vista a todo este proceso, lo que le decía yo, nosotros no recuperamos tierra para nosotros. Cuando llegamos del monte, llegamos como todo mundo sin saber qué hacer. Al cabo de las negociaciones se fue dando la tierra, entonces a nosotros nos salió para Paispamba. Allá está un resto de la Quintinada. Y entonces nos ubicamos que estamos en la cordillera central. Entonces ventea mucho. Paispamba quiere decir el país de los vientos. Entonces cuando yo a veces esporádicamente le escribo a las compañeras, digo, desde la cordillera central del país de los vientos, con mucho cariño para las compañeras. Este trigo yo lo tuve en un jarrón. El jarrón tiene lentejas, frijoles, todas las pepas. Tiene azúcar, tiene café, sí, todas las pepas. Y están bendecidas. Por la naturaleza también están bendecidos. Quiero dejar en claro que los indios no somos violentos, los indios no somos de guerra. Nosotros hemos defendido nuestro proceso, ha sido el mismo Estado que nos ha obligado a tomar las armas. Por eso nosotros nos fuimos al monte a defender los derechos, para que respetaran a las comunidades que en ese momento estaban organizándose. Cuando nosotros nos lanzamos a Santander, ese era el objetivo, de que entendieran que no estaban solos, que nosotros los indígenas habíamos tomado unas armas. No eran unas armas que en ese tiempo la carabina, el auge, otro tipo de armamentos, nosotros no teníamos esas armas, nosotros nos defendíamos con escopetas, pero fue la única manera que en ese momento tuvimos que hacer, se vio esa necesidad. Estuve como en 3, 4 combates. Primero fue uno en Paletará, pues porque el ejército llegaba y de todas maneras nos querían acabar, porque ellos nunca pensaron que lo que nosotros hacía era malo, pero igual nosotros lo que hacíamos era defender nuestros territorios y nuestras comunidades indígenas. Entonces sí tuve como 3, el otro lo tuve en Caldono, también tuve en Caloto,
grupo allá en Siberia, donde era más caliente. Pero ¿por qué por allá? Allá era por lo que se daba, nosotros defendíamos era los indígenas, porque por allá también tenían las recuperaciones de las tierras. Entonces, por allá había lo que era la coca, la marihuana, todo eso, pero porque los mismos narcos era que tenían las fincas y que a los indígenas los sacaban de las fincas, de las casas. Entonces nosotros fuimos, era a defender los indígenas, entonces era donde ellos decían que nosotros estábamos, era a contra de los indígenas, pero no, este grupo que en su momento fue Manuel Quintín Lame, no, sí, porque el propio nombre es Manuel Quintín Lame, en donde él luchó fue por un ideal y por las tierras y por los indígenas, que igual en estos momentos tenemos las tierras. Entonces no era ningún grupo ni paramilitar ni militar, sino era un grupo indígena, donde a nosotros nos favorecía esa parte. Nosotros recopilamos la historia, compañeras que perdieron su vida en esta lucha, pero solamente en la lucha armada, por ahí unas 15 compañeras. Cuando ya hubo ahora cuando se inicia ya la desmovilización, fue el querer de todas las comunidades de los resguardos. Se reunieron y dijeron, bueno, ya en estos momentos ya las recuperaciones de tierra ya se hicieron, ya las tierras están en manos de nosotros los indígenas, volvieron otra vez hacia nosotros estas tierras, entonces nosotros las comunidades ya no necesitamos un grupo, ya no necesitamos el Quintín Lame como grupo armado. Es por eso que se dio la desmovilización en el 91 en Pueblo Nuevo. Entonces allá estuvieron presentes todos los cabildos y después nosotros ya pasamos a ser, de Quintín Lame armado ya pasamos a ser, hicimos parte de la Fundación Sol y Tierra, que en estos momentos es la representante legal de nosotros los quintines. Esta fundación, con los recursos que traíamos, se compró una casa. Aquí es donde es la casa de todos los excombatientes, y no solamente los excombatientes, sino de la gente que quiera llegar. La creamos con el fin de una representación legal, donde hemos venido trabajando para las comunidades, porque eso era lo que habíamos propuesto y es lo que continuamos haciendo. Los problemas más fuertes que ahorita hay la preocupación es sobre las necesidades de los proyectos que, por ejemplo, en los cultivos de pancoger con el libre comercio no nos favorece y eso nos preocupa, porque de igual pues nosotros somos los que cultivamos la tierra y la madre naturaleza, por muy buena que sea, si nosotros no tenemos un libre comercio y que pues por la competencia no podemos sacar nuestros productos adelante. Dentro de lo que mi compañera dice, habla del TLC, sí quiero hacer, diría yo, una denuncia, porque es que para nosotros los que vivimos en la parte, en el campo, el sector agropecuario está pésimamente mal. No tenemos algo que nos garantice en la agricultura, en la ganadería, en las producciones que hacemos. No es que la gente nos dice que los indios somos haraganes, nosotros no somos haraganes, sino que es que hacen sus cuentas, por ejemplo, para sembrar 1 hectárea de papa, hacen una cuenta desde el escritorio, como parece que nunca se hayan involucrado con la tierra. No alcanza, los productos cuando se cosechan, todo eso se va al piso, inclusive uno saca créditos, esos créditos en tiempos de helada se desaparecen y nosotros quedamos con la deuda, porque aquí no hay un Estado como en otros países que garantice su producción, que
que al menos tenga un seguro. Aquí no, aquí cada uno si sacó su crédito, perdió su tierra, nada tiene que ver, al Estado nada le importa. Con las multinacionales en estos momentos, por lo menos, ¿a dónde vamos a terminar nosotros con estos 10 años de firma del TLC? En algunas regiones se cultiva la papa, en otras regiones, en otros resguardos, los productos de la leche, en algún otro resguardo el café, o sea, se varía por los climas. Es duro, el campo es duro, pero pues igual si uno luchó las tierras es para trabajarlas, que todo es caro, claro, todo es caro, pero ahí le hacemos lo que se puede. Antes pues se luchaba por lo que les comento. Ahora nosotros luchamos por la paz, porque nosotros en estos momentos pienso que la paz comienza desde la casa, desde el hogar. Entonces en esos momentos ya no me gustaría volver a coger las armas, porque estamos diciendo que es una paz que tenemos que encomendar ante la sociedad, ante nuestros hijos, y que hoy en este momento tenemos que pensar en los hijos, que de aquí para adelante tiene que estar la paz aquí en nuestras comunidades indígenas y hacia afuera. Entonces yo creo que ahora, pues hablando de un poco de los procesos de paz que se está llevando en La Habana, Cuba, pues una parte es como importante de que haya paz en este país, pero como yo siempre he dicho, o sea, si la paz con hambre no hay, no es el hecho de que se desmovilice todo el mundo, pero ¿qué hacen? Vienen a la vida civil, así como le ha pasado a varios compañeros, no hay empleo, no hay tierra para trabajar, no hay unos programas bien definidos por parte del Estado, entonces eso es muy berraco. Vendrían a mirar esa parte de la delincuencia, a formar más parte de las delincuencias comunes, no solamente en los campos, sino en los pueblos. Entonces yo digo que un llamado, y para mirar un poquito los procesos de nosotros, es que tanto los unos como los otros se pongan ondes para que haya una verdadera paz. Con transcurrir del tiempo, pues yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, o sea, de la dejación de armas, porque pues miramos que pues ese de pronto no era el camino correcto, porque uno allá pues es una vida muy difícil, una vida muy dura, donde pues se está arriesgando la vida, arriesgando la familia y en sí muchas cosas que suceden alrededor del monte. Hay que seguir fortaleciendo el proceso que nosotros llevamos como ya siendo parte de nuestras comunidades indígenas, y que hay que seguir apoyando. Y para la paz, pues yo sé que dicen que es imposible, pero para nosotros como pueblos indígenas nada es imposible. Entonces hay que seguir fortaleciendo el trabajo desde nuestras comunidades como mujeres. Pero de igual nosotros miramos que el proceso de paz era algo de que a nosotros, con lo que habíamos aprendido, eso nos servía para nosotros salir y emprender un diálogo, una lucha en son de paz contra las comunidades, contra las mujeres, en bien de las mujeres, en bien de la comunidad, y lo poco nada que aprendimos allá, compartirlo allá para que eso nos ayude a fortalecer, y la familia, las mujeres, los niños, y eso a mí me ha servido mucho como educación. Y que ojalá, si estamos hablando de paz, entonces lo que uno pediría es que tanto el ejército como las guerrillas se desmovilizaran ambas, entregaran la paz, que solamente uno dice que solamente hubiera ejército en las fronteras, cuidando solamente las fronteras. En esa parte es que nosotros
pues hemos mirado esta parte y sí, de todas maneras la paz es muy importante, pero también la paz debe empezar por casa, desde nuestras familias, desde nuestros hijos, enseñándoles a ellos a que estudien, a que trabajen, a cuidar la madre tierra, la madre naturaleza con toda su esencia. Para trabajar la paz desde mi hogar pienso que hay que dar un buen conocimiento a nuestros hijos, trabajando con las mujeres, trabajando con los niños, con los mayores, a enseñarles de pronto experiencias que uno tuvo, para que ellos no cometan el mismo error que algún día nosotros cometimos. Pero los errores no fueron malos, fueron buenos. A este tiempo nuestros hijos tienen una mejor calidad de vida en mi resguardo. Porque tanto las comunidades indígenas tienen el privilegio de que nosotros en estos momentos somos autoridades ambientales y somos reconocidos en este momento por el gobierno. ¿Pero por qué somos reconocidos? Porque fue una lucha de nosotros, porque la lucha de nosotros viene desde muchos años atrás. Entonces es una lucha que nosotros tenemos y así poco a poco se va realizando lo que es la paz, y que en estos momentos todos ojalá que quisiéramos la paz, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Las compañeras y los compañeros hemos venido ejerciendo dentro de los cabildos indígenas la guardia, pero la guardia no se dio porque de pronto se haya querido así, sino que es una representación también, el bastón del mando por las armas. Entonces, dentro de la Constitución también se tuvo mucha discusión, y aún se tiene mucha discusión con la Guardia Indígena, porque son acusados de guerrilleros. Entonces no miran que son nuestros defensores de nuestros territorios, pero entonces igualmente nosotros estamos con la Constitución tratando de que la Guardia Indígena se fortalezca para que continúe defendiendo nuestro territorio. Y arriba el bastón de mando.